Una lente líquida, en esencia, es una pequeña gota de aceite que flota en una superficie de agua. Por ejemplo, cuando cocinas, tienes la cazuela, que solo contiene agua al principio, y cuando añades el aceite para cocinar, ese aceite se rompe en pequeñas gotitas que flotan. Si miras a través de ellas, podrás ver que el fondo de la cazuela se ve aumentado, como si fueran una lupa. Por eso la llamamos lentes líquidas. Lo que hemos descubierto es básicamente cómo hacer muchas lentes líquidas idénticas, de manera reproducible, que nos permita estudiarlas. Para ello, el experimento es muy sencillo y es parte de la gracia de lo que hemos descubierto. Lo que hacemos es sumergir parcialmente una placa de cristal vertical en agua. El agua trepa un poquito por la superficie de la placa y forma una especie de pequeño tobogán de apenas unos milímetros de tamaño. Nosotros lo que hacemos es, con una pequeña aguja, inyectamos un chorrito de aceite muy pequeño que desliza por ese tobogán. A medida que el chorrito de aceite cae hacia abajo por el tobogán, se rompe en pequeñas gotas que se desprenden de manera periódica. Esas gotas, cuando terminan flotando en el agua, son las lentes líquidas. Ese sistema nos permite estudiar la fragmentación de manchas de aceite que flotan sobre agua. Eso se encuentra, por ejemplo, en los vertidos de petróleo, y para entender cómo mitigar los efectos de un vertido hay que entender cómo se fragmenta el vertido para luego ver cómo se dispersa en el medio ambiente y poder protegerlo. Ese sistema también es un buen sistema modelo para estudiar las mezclas de aceite, agua y aire que existen en un montón de materiales. Por dar un ejemplo, podría ser mantequilla ligera, que en el supermercado te pone menos 25% de grasa. Pues, por ejemplo, esa mantequilla se hace incorporando agua en la propia mantequilla y incorporando también aire. En muchas aplicaciones es útil tener una superficie que repela el agua, por ejemplo en el casco de un motorista, o para que no se te moje la ropa, por ejemplo ropa técnica, y para eso hay que tratar una superficie, y muchas veces se hace con una mezcla de agua y aceite, una emulsión que también está en contacto con el aire. Es otro ejemplo de un sistema que tiene las tres fases: el agua, el aceite y el aire. Para entender cómo hacer esas superficies tratadas y para optimizar el proceso de hacerlas, pues nuestro trabajo podría servir también. Esta es de las pocas veces que un científico os va a animar a reproducir el experimento en casa. Es muy sencillo, solo tenéis que inyectar un poquito de aceite sobre una superficie de agua con mucho cuidadito y veréis que se pueden producir estas lentes. Es muy difícil hacerlas todas iguales. Nosotros hemos hecho una manera sencilla, barata y práctica de producir muchas y muy reproducibles y muy iguales.